Ahora vamos de inmediato a darle paso a Marcelo Espinel. Entiendo que él ya está listo en sala de esperas. Él es director de proyectos de Fundación Perfecto, Ciudadanía y Desarrollo. Ellos han creado la iniciativa denominada Radiografía Política. También se encuentra ya Patricio Alarcón, presidente de la Cámara de Comercio de Quito, que ellos han creado la iniciativa Data Ecuador. Insisto, la idea es proporcionar herramientas para que usted no tenga el problema o el pretexto, dependiendo de que no sé por quién votar, de que estoy dudoso, que necesito más información. Pues bueno, aquí vamos a presentarles algunas alternativas. Antes de eso, quiero pedirle un permiso a uno de nuestros invitados, a Marcelo, para hacerle una pregunta de otro tipo a nuestro invitado Patricio Alarcón, para aprovechar a propósito de una coyuntura que me parece importante. Usted ha presentado una carta formal de reclamo a propósito de una decisión del municipio que tiene que ver con los animales. Exactamente de qué se trata y cuál es el alcance de su queja, digamos. Bienvenido. Buenas tardes, Andrés. Gracias por el espacio. Saludos a tu audiencia, al otro invitado. Y mira, básicamente hemos presentado una carta al municipio, lo propio ha hecho el concejal Bernardo Abad, ya que pasaron una ordenanza en la cual se regula la facultad de poder enjaular a animales. Y está bien, estamos de acuerdo en los derechos o en la protección de los animales, pero esto lo que causa es problemas específicamente en los sectores que procesan animales para el consumo masivo, es decir, avícolas, por darte un ejemplo. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora se vuelve complicado que las avícolas puedan mantener a las aves en jaulas o que puedan transportar a las aves en jaulas. Lo que preocupa es que de este sector dependen alrededor de 15,000 personas solo en el distrito metropolitano. Entonces, no precautelaron que esta ordenanza iba a crear problemas en el sector productivo. Hicieron caso a un movimiento que está a favor de la protección de los animales, y eso está bien, Pero, pero las cosas se tienen que hacer con cuidado, de con acuerdo. orden, con previsibilidad. Pero tengo aquí que Entonces, la ordenanza no prohíbe, o sí, a su juicio, la producción de sí, animales para consumo. Prohíbe. no, la producción no es lo que prohíbe, pero mantener animales en jaula y transportarlos en jaula, eso es lo que prohíbe específicamente la ordenanza. Ok, daremos seguimiento sin duda con mayor profundidad. Sin embargo, quería, porque recién vi este mensaje suyo y me interesaba tener una idea un poco más clara. Bien, Marcelo, empecemos entonces con usted. ¿Cuál es la herramienta? ¿En qué consiste? ¿Qué es lo que ustedes le proporcionan a los ciudadanos para tener mejores herramientas de cara a las elecciones? Bienvenido, buenas tardes. Andrés y Patricio, muy buenas tardes y un cordial saludo a su distinguida audiencia. Sí, como ustedes conocen, Fundación Ciudadanía y Desarrollo, que fue constituida hace 10 años, lo que hace dentro de sus actividades es promover el Estado de Derecho, la democracia, la participación ciudadana y el control social. Y para tratar de construir ese tipo de Estado con esos valores necesitamos promover el voto informado. La herramienta Radiografía Política se lanzó en el año 2016 y es una página web que permite acceder a información de personas políticamente expuestas, así se lo conoce de acuerdo al estándar internacional. Y son personas que, por las actividades que realizan, adquieren una gran relevancia para los ciudadanos dentro del Estado. En esa línea, radiografiapolitica.org presenta información de 300 funcionarios públicos. Y esta información refiere, por ejemplo, a cuántos impuestos han pagado, impuesto a la renta, salida de divisas, cuál es la información que consta dentro de su declaración patrimonial juramentada, cuál es su formación académica, así como también información referente a su trayectoria en la vida privada, en la vida política y en la vida pública. Vaya. Y finalmente se presenta información referente a si es que tienen relaciones o no con empresas, ya sea como accionistas, como gerentes, para que de esta manera los ciudadanos podamos conocer información completa sobre quiénes están tomando las decisiones. Y de manera específica,
dentro de este proceso electoral hemos colocado esta misma información de los 16 candidatos a la presidencia y de los 17 candidatos que encabezan las listas para asambleístas nacionales. Y hay datos que son bastante interesantes que, si quieres, Andrés, podemos irlos discutiendo a lo largo de esta entrevista. Cómo no, en un momento ahora le damos paso a Patricio para que también nos dé las características generales de esta iniciativa que la Cámara de Comercio también ha lanzado, para que nos expliquen cuáles son los lineamientos, cuál es el perfil de esta iniciativa. Patricio. Andrés, bueno, primero felicitar la iniciativa de la radiografía electoral, porque es una herramienta que promueve la transparencia. Sí, no total. puedo dejar de felicitarte en ese sentido. Excelente herramienta, la vamos a utilizar, la vamos a promover, de hecho. Nuestra herramienta básicamente es dataecuador.es. Lo que publicamos en el link son el listado de candidatos a la presidencia, sus planes de gobierno, los candidatos a la asamblea, sus perfiles, quién es candidato, por qué partido, para las diferentes provincias. También publicamos las encuestas autorizadas por el CNE, cuáles son las encuestas, cuáles son las tendencias. En el mismo link vamos a transmitir los resultados electorales tal como los transmiten los canales de televisión. Esto es un acuerdo con participación ciudadana, y básicamente es una herramienta donde en línea se van a poder monitorear los resultados, conocer los candidatos asambleístas, los candidatos de la presidencia y los respectivos planes de gobierno. Y es una herramienta para que la gente lo utilice para entender pues cuáles son las propuestas de los diferentes candidatos, y para que justamente podamos votar de una manera consciente o entender quién en realidad puede beneficiar y quién puede perjudicar al país. Enhorabuena por estas iniciativas, porque efectivamente aclaran el panorama. Con 16 candidatos realmente la tarea es mucho más complicada. Marcelo, cuéntanos cuáles son esos datos interesantes o curiosos o destacados que quisieras relevar. Claro, gracias Andrés, y gracias por las palabras de Patricio. Creo que debemos juntar el hombro entre las distintas iniciativas de tal manera que los ciudadanos pues cuenten con más elementos de juicios para tomar una decisión el próximo 7 de febrero. Pues primero creo yo que hay que hacer una puntualización, Andrés, y es que todas las fuentes de información que utiliza radiografiapolitica.org son fuentes públicas: la página del SRI, la página de Contraloría, la página del CENESIDO, de la Superintendencia de Compañías. Lo que nosotros hacemos es jalar la información de estos distintos sitios y colocarlas en un solo lugar para que el ciudadano de manera amigable pueda ver esta información e incluso se la pueda descargar en formatos abiertos para hacer sus propios informes. Hablemos, por ejemplo, de los candidatos a la presidencia y sus perfiles académicos. De los 16 candidatos a la presidencia tenemos 4 abogados, 2 economistas, un sociólogo, 4 ingenieros y 5 que no registran títulos en CENESID. Llama aquí la atención que, por ejemplo, dentro del nivel de formación académica solo existen 2 que tienen título de PhD, y en este caso pues es el candidato César Montúfar y la vicepresidenta por Pachacutic, la vicepresidenta Yacu Pérez, que es Virna Cedeño. De la misma manera, podemos observar que 11 de los 16 candidatos a la presidencia y 10 de los 16 candidatos a la vicepresidencia tienen relaciones con empresas, ya sean como presidentes, como gerentes o como accionistas. ¿Y por qué es importante tener en cuenta este dato? Porque en el caso de que alguno de ellos llegue a ocupar el sillón en Carondelet, habrá que ver que las decisiones que ellos tomen no favorezcan a las empresas a las cuales ellos están relacionados. Y finalmente, algo que tal vez sí lo conocemos todos y que es de conocimiento público, valga la redundancia, es que solo uno de los candidatos a la presidencia es mujer, mientras que gran parte de las candidatas a la vicepresidencia son mujeres. Entonces, los binomios han optado por colocar dentro de las vicepresidencias sobre todo a mujeres, ¿no? Patricio, y en esta ocasión, ¿esta es una iniciativa nueva? ¿Han hecho esta experiencia antes? ¿Cómo les ha ido? ¿O recién están viendo la alternativa para la gente que pueda tener esta información? Activa el audio, por favor, Patricio. Perdón, esta es una iniciativa nueva, la hemos desarrollado con Elemento,
que es una empresa que provee información estratégica, con Corporación de Participación Ciudadana y la Cámara de Comercio de Quito, básicamente. Es una nueva herramienta para que la gente pueda hacer el seguimiento de los candidatos, de sus perfiles, el seguimiento el día de las elecciones para ver los resultados y evidentemente el seguimiento de las encuestas. Y básicamente lo que demuestra es que en este momento hay 3 candidatos que tienen la posibilidad de entrar a segunda vuelta. Evidentemente Guillermo Lasso, el candidato del correísmo, y en tercer lugar está el candidato de Pachacutic. Esas son las opciones en este momento, ¿no? Yo dudo mucho que vayan cambiando las tendencias. Sin embargo, no se sabe, nunca se sabe en este país. Y lo importante, sobre todo, es que los ciudadanos investiguen, revisen cuáles son los planes de gobierno, cuáles son los planteamientos, cuál es el modelo de desarrollo que están promoviendo los diferentes candidatos. Es importante que repito, que se vote a conciencia esta vez. Creo que hay mucho en juego en este momento y creo que esta herramienta puede ayudarnos a definir qué es lo que queremos para el futuro del país. ¿Tienen un registro de la gente que ha podido visitar la página, Patricio, o ustedes no? Mira, sí, ha habido mucho interés. Te voy a pasar los datos por interno de cuánta gente ha entrado a la página web. Y sobre todo, mira, algo interesante, muchos candidatos ya nos han escrito porque hay información que no está ordenada. Entonces esto nos ha ayudado a comunicar en el CNE también que tienen que hacer ciertos cambios. Mira tú. Marcelo, en tu caso, bueno, tienes también la experiencia. Sí, hemos llevado un registro de las visitas desde el inicio del periodo electoral, pero sobre todo desde que lanzamos un informe en específico en nuestras redes sociales que aglutina los datos que te acababa de comentar. En la última semana, la página web recibió 1,100 visitas y el informe de presidentes logró 700 lecturas, mientras que el de asambleístas nacionales logró 300 lecturas. Había un dato que me parece bastante interesante, Andrés, que quería compartirles, es que todos los candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, a excepción de Andrés Arauz, se han desempeñado en el sector privado, ya sea como profesores o gerentes de sus empresas, ¿no? Entonces, estos datos también son relevantes para el votante en el sentido de que conozcan de dónde viene el candidato, qué tipo de experiencia puede tener. Aprovecho también la oportunidad, Andrés, no fue el tema de la entrevista, sin embargo, dentro de la Fundación desarrollamos también otra herramienta digital que se llama Brújula Electoral, que le permite al ciudadano contestar 12 preguntas y la herramienta le termina devolviendo cuál es su candidato ideal. Este proyecto lo ejecutamos junto con el medio digital, el portal digital Plan B. Acercamos estas preguntas a todos los candidatos y los ciudadanos de esa manera pueden saber cuál es el perfil de candidato presidencial que más se ajusta a sus intereses. Aquí también hay que comentar que es lamentable que hubo 3 candidatos a la presidencia que no contestaron las preguntas, que fueron Isidro Romero, Paul Carrasco y Andrés Arauz. Aprovecho este espacio para nuevamente hacerles la invitación a los candidatos para que se comprometan con el voto informado y la transparencia dentro de sus posturas. ¿Qué preguntas no contestaron? No contestaron ninguna de las preguntas. 13 de los 16 candidatos contestaron todo el formulario, a excepción de estos 3 candidatos que se han negado precisamente a demostrar cuál es su posición frente a temas controversiales, por ejemplo, la despenalización del aborto, la legalización del cannabis con fines recreacionales, así como también la reducción del número de funcionarios públicos para enfrentar la crisis económica que atravesamos. Desafortunadamente, los candidatos no han decidido contestar. Así que la invitación a la ciudadanía precisamente es que visiten www.radiografiapolitica.org y www.brújulaelectoral.es. Ya, vamos a tomar nota para poderlo mostrar permanentemente las direcciones. Patricio, haciendo un poco más el diálogo abierto, me pregunto cómo evalúas justamente lo que mencionaba Marcelo en términos de contenido de lo que mencionan los candidatos. Hemos tenido varios debates, sin embargo la crítica pasa porque se trata de eslóganes o ideas muy concretas, pero que no se logra profundizar ni se dice el cómo. Es decir, en términos de contenido, ¿cómo ves esta campaña electoral? El audio.
Definitivamente muy débil, Andrés. Los candidatos no han tenido el espacio adecuado para poder presentar sus propuestas. Y yo te digo una cosa, yo creo que está mal planteada la ley electoral en cuanto a los debates. Deberían sí obligar a los candidatos a debatir, pero los 4 candidatos que de acuerdo a las encuestas tienen la opción de llegar, pues. No podemos seguir con un sistema donde existe la posibilidad de que se candidaticen 16 personas. Tenemos que llegar a algún momento en el Ecuador a tener un par de partidos o 3 partidos fuertes donde nos podamos identificar los ecuatorianos con sus respectivos planes, objetivos en cuanto a su visión económica, política, social. Entonces, mira, muy débiles las propuestas, algo que sin duda nos debe preocupar a los ciudadanos, y los que tienen buenas propuestas tampoco han podido comunicarlas a los ciudadanos, porque no hay manera de hacerlo. Claro. Entonces, todo muy disperso en realidad. Y te quiero decir otra cosa, el lunes vamos a publicar una nueva encuesta a nivel nacional que se hizo con una muestra bastante grande. No la puedo publicar por el momento, no está autorizado a publicarla, pero va a estar muy interesante. Los invito a que se metan a la página el lunes y revisen esa encuesta a fondo. Es una encuesta que no es contratada por ningún partido político, completamente independiente, y creo que va a informar de mejor manera la situación actual de la tendencia a los ciudadanos. Por ejemplo, de las tendencias electorales. Perdón. Eso te iba a decir. Básicamente por ahí va. ¿Cuáles son las preferencias del electorado? Exactamente. Yeah. Creo que nos va a zafar de algunas dudas y de la realidad, pues, de lo que está sucediendo en este momento. Marcelo, a ver, en cuanto al trabajo, por ejemplo, que has realizado en la Asamblea y ahora esto, resulta una información permanentemente incómoda para la gente, ¿no? ¿Cómo vives esa experiencia? Porque claro, o no te dan la información o no les gusta que se sepa, pero esa es justamente la labor, ¿no? Bueno, tú muy bien sabes, Andrés, ya voy 10 años trabajando en temas de transparencia y pues, claro, aquellos tomadores de decisiones que están conscientes de que están haciendo bien su trabajo, de que no están involucrados en ningún tipo de caso de corrupción, pues son felices de colaborar, de entregar información, de demostrar que están haciendo un buen trabajo. Eso a diferencia de aquellos asambleístas, concejales, alcaldes, gobiernos que no están haciendo bien las cosas y prefieren ser opacos. Y eso a la larga termina minando su legitimidad. Desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo nosotros tenemos una especie de mantra: no defendemos personas, defendemos principios, y por eso es que tratamos de seguir desarrollando más iniciativas que busquen transparentar cómo se toman las decisiones, cuánto nos cuestan las decisiones y también quiénes son los que de una u otra manera a través de sus acciones están determinando el destino de los ecuatorianos. Es muy interesante además la información que proporcionan, porque uno puede hacer análisis, por ejemplo, entre el patrimonio en su actividad económica con el pago de impuestos, y entonces ahí vemos algunos vacíos o inconsistencias, ¿no? Eso es un poco el material que nos sirve para las entrevistas, digamos. Sí, justo tal vez yo recuerdo en este momento uno de los casos más relevantes cuando empezamos Radiografía Política era el caso de la ex asambleísta Gabriela Rivadeneira, cuando uno no entendía, por ejemplo, con un sueldo de $5,000 mensuales se adquiere una casa de casi $500,000, y como no se podía acceder en ese momento a las declaraciones patrimoniales juramentadas, no sabíamos cómo estaba registrado el pasivo y de cuánto había sido ese pasivo. Y si es que era un préstamo del BIES, si es que había superado o no el máximo que otorga el BIES de acuerdo a la ley a cada uno de sus afiliados. Entonces, poder acceder a información de declaraciones patrimoniales juramentadas, cruzarla con el dato que existe en cada una de las páginas web de las instituciones públicas sobre el salario que ellos perciben, nos permiten a nosotros también ejercer control social. A la larga, dentro de la lucha contra la corrupción, no podemos permitir que exista un solo ojo, que es el de la Contraloría General del Estado, sino que necesitamos que haya muchísimos ojos, medios de comunicación, ciudadanos y sí, el aparataje público, para que de esa manera se pueda prevenir la corrupción y no tener que actuar cuando los delitos ya suceden. Y esto ayuda también, Patricio, tal vez a que la gente se lo tome en serio, ¿no? Estamos hablando de candidatos a la presidencia de la República y parece que se trata con una ligereza, es decir, un señor decía que quería hacer política, descubrió que un partido quería un candidato, pues bueno, vamos por ahí. Hay estos movimientos de alquiler, es decir,
como mencionabas hace un momento, en otros países llegar a ser candidato a la presidencia de la República es el final de una carrera, de una trayectoria, de muchos cargos, me explico. La gente ya sabe quién es, cómo piensa. No es acá que no tenemos la menor idea, tenemos que ir poco a poco descubriendo y quedándonos con sorpresas, ¿no? Así que esto debería ir en esa línea de lograr más seriedad en la política ecuatoriana, Patricio. Definitivamente, y en otros países existen inclusive primarias donde varios candidatos de una tendencia tienen la oportunidad pues de competir por un partido político para llegar a la presidencia, de competir dentro de un partido político para entrar a la presidencia. Y creo que, mira, es muy valioso investigar, pues, el pasado de los candidatos, Obvio. su patrimonio, su declaración de impuestos, su declaración patrimonial, perdón por lo que lo repita, si es que tienen algún caso en la fiscalía, glosas en el servicio de rentas internas, porque quien no puede manejar bien algo pequeño, va a ser difícil que también pueda manejar un país. Quien hace mal en lo poco o en pocas cantidades, cuando recibe algo muy grande, claro, se expone a caer en la tentación de delinquir, por así decirlo. Entonces, mira, es muy importante entender primero el pasado de los candidatos y segundo, entender lo que proponen pues con estas herramientas. ¿Qué queremos? Queremos depender del Estado, queremos que se coarten nuestras libertades, queremos un presidente que llegue y se quede 50 años o que se implemente una ideología, una manera de proceder en el Ecuador ya para el resto de la vida, como ha pasado en Cuba, como está sucediendo en Venezuela, o queremos que se respeten los derechos, la libertad, queremos salir adelante por medio de la inversión y el ahorro, y eso debemos cuestionarnos como ecuatorianos. Ajá. Mufasa. ¿En serio, Mufasa? Ya, bueno. Entonces, Marcelo, bueno, ¿cuánta gente? Cuéntanos un poco el tras bastidores, digamos. ¿Cuánta gente trabaja? ¿Cuánto tiempo le dedican? De todas maneras, es una tarea complicada estar sacando esa información, tratando de ponerla bien organizada, en fin. Cuéntanos un poco esa parte. Sí, precisamente el proyecto Radiografía Política está a cargo del área de transparencia de nuestra organización, que es coordinada por Denise Zelaya, y el proyecto en específico ha sido también liderado por Santiago Mena, que son dos miembros de nuestro equipo, pero también existen otras personas, pasantes, voluntarios, miembros del área legislativa de nuestra organización que se encargan de levantar toda esta información que, como tú dices, es amplia, sobre todo cuando pensamos en un universo de 300 funcionarios públicos y que tenemos que estar actualizándola de manera constante. Entonces, ha sido el aporte de gran cantidad de miembros de la organización liderados por estas dos personas que te comento y que saben que no es tarea sencilla, ¿no? Pero creo que nuestro compromiso con el país de promover la transparencia es la motivación que ellos tienen para seguir levantando esta información. Y en el caso de Brújula Electoral que te comentaba, esta es una iniciativa liderada por el área de democracia y política de nuestra organización, que es coordinada por Claudia Vega y que se lo ejecutó junto con el medio digital, con el portal Plan B. Entonces, es un equipo de personas multidisciplinario que nos ha permitido, pues, desarrollar estas dos iniciativas. Creo que también es válido decir que se lo ha hecho con el apoyo de Cooperación Internacional, ambas con el apoyo de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. En el caso de Brújula, esta que uno contesta las preguntas, esto ya hubo en la semana anterior, las elecciones pasadas, me parece, ¿no? Porque yo, si yo recuerdo haber hecho eso. En el año 2016 lanzamos también la Brújula Electoral. Logramos más de 300,000 visitas. Claro, eso fue un éxito. Completaron 5,000 ejercicios, es decir, 5,000 ciudadanos pudieron conocer cuál era su candidato ideal y también volvimos a lanzar la brújula para la segunda vuelta. Durante esta época ya hemos superado las 100,000 visitas a la página web y se han completado más de 8,000 ejercicios, es decir, 8,000 ciudadanos saben cuál es su candidato ideal. Vamos a seguir impulsando la brújula hasta que culmine la primera vuelta. Ojalá que estos tres candidatos contesten y vamos a generar nuevas preguntas para la segunda vuelta y que de esa manera los ciudadanos pues tengamos más elementos sobre qué es lo que harían en el poder los candidatos en el caso de ganar. Y es un ejercicio efectivo, ¿eh? Déjame compartir la experiencia porque la hicimos con mis dos hermanos
y uno diría, bueno, si somos hermanos capaz que vamos en la misma línea, y mentira. Entonces hubo detalles que finalmente marcaron una diferencia y entonces eso reveló que efectivamente, a pesar de las afinidades obvias que tenemos, finalmente se descubrieron esas cosas distintas que finalmente también marcaban una distancia con los candidatos. Patricio, anímate, ¿ya hiciste ese ejercicio o todavía no? No, hoy mismo lo voy a hacer. Por favor, por favor. Me parece muy interesante. Súper interesante, porque tú dices, mira tú, porque claro, las preguntas te obligan a marcar una posición frente a una cosa u otra, y entonces poco a poco, en la acumulación de todas estas preguntas, ahí está tu perfil, ahí te sale el candidato. Así que yo veo que a ti, de ley, un Arauz me parece que te puede estar saliendo a ti. ¿Ah? Lo dudo mucho. No, mentira, es broma. Si me llega a salir un candidato así, me voy al psiquiatra de buenas a primeras. Es broma, es broma, es broma. Yo sé que no es por ahí, sino que ya, pues, un poco para... Estamos viernes, ya quiero relajarme un poco también. Estas semanas han sido realmente intensas, con tanto material, tanta gente, en fin. Pero bueno, ha sido muy interesante. No sé si la última intervención quieran decir algún detalle que se nos escape para la gente, aunque ya pasamos la dirección, ya la vamos a insistir luego, pero Marcelo, ¿con qué concluimos? Bueno, agradecerte por el espacio, también felicitar la iniciativa de la Cámara de Comercio junto con Elemento y Participación Ciudadana. Como decía, es bueno que haya muchísimas iniciativas que promuevan este voto informado, invitar a la ciudadanía a seguir conociendo sobre sus planes de trabajo, recordar también a los ciudadanos que a la larga uno de los motivos para revocar el mandato de las autoridades es incumplir con ese plan de trabajo y debemos ir hacia modelos en los cuales los candidatos presenten planes de trabajo que sean medibles y que sean factibles. Caso contrario, únicamente se está convirtiendo en un requisito formal al cual no le estamos poniendo atención y que no está cumpliendo a la larga su finalidad. Y pues, deseándoles un excelente fin de semana y siempre a las órdenes desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Andrés. Muchas gracias a ti. Patricio, ¿con qué quisieras concluir? Bueno, felicitando a Marcelo por esa iniciativa. Creo que las herramientas que vamos a promover en estos días ayudarán a tomar buenas decisiones a los ecuatorianos. Creo que es necesario, lo repito, votar a conciencia, entender lo que proponen los candidatos y entender de dónde vienen, como bien lo menciona Marcelo. Y bueno, como dice algún candidato, es viernes y el cuerpo lo sabe, así que a tomar una cervecita. Hasta ahí nomás entonces. Bueno, ya pónganme de nuevo por favor las direcciones para que la gente lo recuerde: radiografiapolitica.org, brújulaelectoral.es o dataecuador.es. Son las alternativas que ustedes tienen para entrar, informarse, hacer el ejercicio en brújula, en fin. Esas son herramientas, insisto, para que finalmente lleguemos a las urnas con un voto informado. Nuevamente, gracias a nuestros invitados por haber participado en este conversatorio. Patricio Larcón y Marcelo Espinel. Que tengan una buena tarde, un buen fin de semana también.